Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenos días a todos. Y la charla hoy es sobre María, Madre de Dios. Al empezar del siglo V, un patriarca que se llama Nestorios negó que María es la Madre de Dios, Theotokos en griego. Y este patriarca dijo que María es solamente la madre de Cristo. Christotokos no es la madre de Dios. La Iglesia Católica en el concilio de Éfeso 431 confirmó que María no es solamente la madre de Cristo, pero es la madre de Dios, Theotokos. Hoy yo voy a explicar el sentido de María, Madre de Dios. Es una teología muy esencial para entender el misterio de la encarnación. Todas las herejías, desde el empezar de la Iglesia Católica, me parece que la causa de estas herejías, se dice, ¿verdad? Herejía, sí. Es un entendimiento no perfecto de la encarnación. Empezamos hoy de la diferencia entre el concepto de naturaleza y el concepto de persona. ¿Ok? La palabra, el concepto naturaleza es un concepto universal. Si yo digo hoy la palabra mujer, la palabra mujer incluye usted y todas las mujeres del mundo, ¿verdad? Sí. Es un concepto universal, es una naturaleza. La palabra mujer indica una naturaleza. Si yo digo María, o yo digo Teresa, María y Teresa es un concepto de persona. Hacen concreto la naturaleza. La palabra mujer incluye todas las mujeres del mundo. La palabra Teresa o Julia incluye esta persona que hace concreta la naturaleza. ¿Entienden? Cuando nosotros hablamos, decimos la palabra Dios, yo estoy indicando que una naturaleza. ¿Cuántas naturalezas tenemos en Dios? Una naturaleza divina. Pero cuando yo digo Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo estoy indicando tres personas diferentes de que cada una de estas tres personas posee toda la naturaleza divina. El Padre posee la naturaleza divina de acuerdo de su paternidad. El Hijo posee toda la naturaleza divina de acuerdo de su persona como Hijo. Y el Espíritu Santo posee toda la naturaleza divina de acuerdo de su propiedad personal como Espíritu Santo. Tres personas diferentes, pero un solo Dios. Este es el misterio de la Santísima Trinidad. Ahora, déjame explicar el concepto de Theotokos, Madre de Dios. ¿Ok? Usted tiene una hija. Sí. ¿Cómo se llama? Carolina de Leandro. Carolina. ¿Usted cómo se llama? Silvia Juárez. Silvia, la madre de Carolina.
La maternidad es una maternidad, sí, ¿verdad? Sí, maternidad. Es una maternidad de una persona. Yo digo, Silvia es la madre de Carolina. No digo, Silvia es la madre de mujer, digo de Carolina. Cuando una persona genera una otra persona, es una generación de una otra persona. Carolina es humana, ¿verdad? Claro. ¿Sí o no? No es divina, no es un ángel. Es humana. ¿Verdad? ¿Eres ángel, Carolina? Carolina es una persona, ¿verdad? Carolina tiene, usted Silvia. Sí. Silvia tiene una naturaleza humana, ¿verdad o no? Claro. Sí. Silvia es una persona humana, ¿sí o no? Sí. Su hija Carolina tiene una naturaleza humana, ¿verdad? Sí. Y Carolina es una persona humana, ¿verdad? Sí. Es una persona humana que generó a una otra persona humana, ¿verdad o no? Sí. En el misterio de la encarnación no es la misma cosa. Es un misterio que tuvo lugar una vez por todo. Porque la Virgen María es una mujer humana, naturaleza humana, ¿sí o no? Sí. Y es una persona humana, María, ¿sí o no? Sí. Ella generó a Cristo. En el caso de la encarnación, en el caso de Cristo, Cristo es una persona humana o divina. La divina. Una persona divina. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la segunda persona. Y solamente la segunda persona de la Santísima Trinidad fue concebida en el vientre de la Virgen María. La persona de Cristo es divina, ¿verdad o no? Sí. La persona del Hijo. Pero esta persona divina tiene dos naturalezas. Sí. Cristo tiene una naturaleza divina, ¿sí o no? Sí. Es Dios mismo. Pero Él también tuvo una naturaleza humana de la Virgen María. Sí. La misma persona es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Cuando yo digo María es la madre de Jesús, como yo dije, Silvia es la madre de Carolina, Jesús es una persona, ¿Dios o no Dios? Sí. Es Dios, ¿verdad o no? Sí. Y por eso María es la madre de Dios. Jesús, que es Dios en persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por eso María es la madre de Dios. La llamamos en griego Theotokos. ¿Pueden repetir? Theotokos. ¿Cuál es el significado de la palabra Theotokos en griego? Esta palabra tiene un sentido teólogo muy profundo. Es compuesta de dos palabras. Theotokos. Theos significa Dios. Theos es Dios. La palabra ticto, el verbo ticto, significa generar de acuerdo de las leyes naturales de la generación. Ticto, ¿ok? María, Theotokos, María, palabra para traducir en una palabra por palabra, María generó a Dios. María ¿cómo se dice en español? Generatriz. Engendró. Ok, thank you. Engendró. Sí, eso. María engendró a Dios, pero en su naturaleza humana.
¿Quién engendró al Hijo, a Jesús, en su naturaleza divina? Dios. El Padre. Jesús no tiene madre en su naturaleza divina y no tiene padre en su naturaleza humana. María, cuando nosotros decimos que María es la madre de Dios, no estamos diciendo que María es la madre de la Santísima Trinidad. No, es la madre de Dios, el Hijo. Es la madre de Dios, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por favor, ten cuidado, ¿eh? La madre de Dios, en paréntesis, Hijo, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Tenemos nosotros esta palabra, Theotokos, en la Biblia. ¿Existe en la Biblia, sí o no? ¿Dónde en la Biblia? ¿Dónde hay la palabra Madre del Señor, Madre de Dios en la Biblia? En el Evangelio de Lucas. Cuando María encontró a Elizabeth, cuando Elizabeth miró a María, ¿qué exclamó? ¿Qué dijo Elizabeth? ¿Cómo es posible que La Madre de Dios. la madre de mi Señor viene a visitar? La madre de mi Señor. La palabra en griego, Señor, la madre de mi Señor, la palabra del Señor es Kyrios. ¿Qué es again? Kyrios. La palabra que el Evangelio de Lucas usó para decir Kyrios, es la misma palabra que el Antiguo Testamento usó a describir el Dios de Israel, Yahvé. ¿Entienden? Es la palabra más fuerte de toda la Biblia, indicando que María es la madre de Dios mismo. La misma palabra, Kyrios, que el Antiguo Testamento usó para indicar a Dios, a Dios de Israel, el Evangelio de Lucas usó para indicar a Jesús. ¿Qué significa eso? Significa que Lucas está diciendo que Jesús es Dios mismo. Por favor, nunca olvidar que la palabra más fuerte para indicar que Jesús es Dios mismo de Israel es la palabra Kyrios, que Elizabeth le dijo a María, llena del Espíritu Santo. Ella dijo, la madre de mi Señor. Theotokos. ¿Entienden? Sí. Sí. ¿Preguntas hasta ahora? No. Claro. ¿Hay alguien que tiene preguntas? Ven aquí, por favor. Ok. ¿Cuáles son las implicaciones teológicas de María como Madre de Dios? Primera, se dice implicación, ¿verdad? Implicaciones. Sí, sí. La primera implicación. No, implicación. Implica como Implica. consecuencia. Como Sí, consecuencia. implicación. La primera implicación es esta. No es suficiente llamar a María Christotokos, Madre de Cristo. No es suficiente. ¿Saben por qué? Porque llamándola Christotokos, Madre de María, es por supuesto Madre de Cristo. No es el problema. Pero diciendo solamente que María es Madre de Cristo es peligroso porque deja un espacio para negar la divinidad de Cristo. La palabra Madre de Dios, Theotokos, implica que Cristo es divino, de la misma substancia del Padre. Ya el concilio de Nicea,
confirmó que Cristo y el Padre tienen una sola naturaleza. Y después también el Espíritu Santo. Y amando a María como Madre de Dios, confirma la naturaleza divina de Cristo. La encarnación, mírame todo por favor, el misterio más profundo de la encarnación consiste en el hecho que la persona divina de Cristo estaba actuando en una naturaleza humana. Cuando Cristo caminó en las calles de Jerusalén, ¿Dios caminó en las calles de Jerusalén? ¿Sí o no? Sí, sí. Pero en su naturaleza humana. Sí. Cuando Cristo lloró, ¿Dios lloró? Sí. Pero en su naturaleza humana. ¿Cuánto Cristo hizo milagros? ¿Dios hizo milagros? Sí. Pero en su naturaleza humana. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿Dios murió? Sí. Sí, pero en su naturaleza humana. No en su naturaleza divina. Dios no puede morir en su naturaleza. Pero Dios mismo murió en su naturaleza humana. La muerte de Cristo es una verdadera muerte, una separación de su cuerpo con su alma. Cristo tenía una alma auténtica, verdadera. Su muerte fue una cosa verdadera, una separación de su alma con su cuerpo. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, ¿Dios resucitó de entre los muertos? Sí. Pero con su naturaleza humana. Cuando Cristo subió al cielo, ¿Dios subió al cielo? Sí. Con su naturaleza humana. Antes de la encarnación, Dios fue Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Verdad o no? Sí. Después de la encarnación hay un elemento nuevo con la Santísima Trinidad. ¿Qué es este elemento nuevo? Es la naturaleza humana de Cristo resucitado. Cristo tomó la naturaleza humana de todos nosotros y subió al cielo. Ahora el Padre está mirando a su Hijo y el Padre puede ver en su Hijo un elemento nuevo que el Hijo añadió a la Santísima Trinidad. Esa es la naturaleza humana. Y por eso cuando cuando tú vas al cielo después de una vida larga, el Padre no va a mirar a ti directamente, no más. El Padre va a mirar a usted a través de la naturaleza humana resucitada de Jesucristo. Y por eso, cuando usted está presente en frente al Padre, el Padre tiene dos opciones. Primera opción, porque nosotros somos pecadores, porque todo en Dios es infinito. El pecado que nosotros cometimos crea una distancia infinita entre nosotros y el Padre. Es la primera opción, distancia infinita. Segunda, es el amor entre Cristo y el Padre. ¿Cuál es más fuerte? ¿La distancia infinita entre el pecador y el Padre o el amor eterno del Padre y del Hijo resucitado? ¿Cuál es más fuerte? El amor. El amor. Y esto nosotros lo llamamos salvación, redención.
Muchas veces en su vida ustedes oyeron el Padre dice, Jesús nos salvó. ¿Qué significa nos salvó? Ese es el significado de la salvación. Que el amor entre el Cristo resucitado, que tomó nuestra naturaleza humana, el amor con el Padre es más fuerte de la distancia infinita que el pecado y el mal creó entre Dios Padre y nosotros. ¿Entienden? Sí. Toda esta teología está presente cuando nosotros llamamos a María Madre de Dios. Porque en el momento en el que Jesús tomó esta naturaleza humana suya y subió al Padre para añadir a la Santísima Trinidad un elemento nuevo que es su naturaleza humana, en este momento María, una vez por todo, no puede parar de ser presente en el misterio de su Hijo. Imposible. Aquellos que negan y no entienden la divina maternidad de María se equivocan, no entienden la fe de la Biblia. Cristo Él mismo escogió de salvarnos, no en una manera de extender su mano para ayudar a la humanidad. Cristo escogió de tomar una naturaleza de María. La presencia de María en el misterio de Cristo no se puede eliminar, imposible, porque Cristo escogió esta manera para salvarnos, escogió una humanidad como la nuestra para salvarnos. ¿Tú quieres ser salvado de acuerdo de la manera que te gusta a ti? ¿O de acuerdo de la voluntad de Dios? Esta naturaleza humana que Jesús tomó, ahora presente con la Santísima Trinidad, fue tomada por María, de María. Yo no estoy diciendo que María es nuestro Redentor. No, hay solamente un Redentor, se llama Jesucristo. Pero este Redentor no podía hacer cumplir la salvación sin María. Si yo estoy enfermo hoy y necesito medicina, ¿tú me das una medicina con la cuchara? Sí. ¿Qué me sana? ¿La cuchara o la medicina? La medicina. Jesús es la medicina, María es la cuchara. Porque la medicina no puede volar en el aire, tiene que ser contenida en un instrumento para tomar. Eso es solamente. Nosotros, mirando y llamando a María como Madre de Dios, estamos considerando a ella exactamente como Dios quiso considerarla. En los ojos de Cristo, no menos y no más. Y por eso, ¿qué dice la Biblia por eso? Desde hoy me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Si ustedes no quieren llamar a María bienaventuradas, ustedes no están siguiendo la palabra de Dios. Punto final. Es la palabra. O tú crees que el Evangelio de Lucas es la palabra de Dios, o no lo crees. Si tú quieres seguir la palabra de Dios, ella dijo muy claro, desde hoy todas las generaciones me llamarán bienaventuradas. Pero nunca olvidar, por favor, que hay un solo Redentor. Su nombre es Jesucristo, punto final. Por eso, hermanos y hermanas, hoy, cuando llamamos a María, segunda implicación, confirmamos, primera cosa, que Jesús es divino, ¿verdad o no? Sí. Y confirmamos al mismo tiempo que Jesús es auténticamente humano. María concibió a Jesús de acuerdo de las leyes naturales, sin un hombre, por obra del Espíritu Santo, lo sabemos. Pero
el niño creció, se formó en su vientre de acuerdo de las leyes naturales de laws of gestation, gestación. Gestación. Se dice gestación. Gestación. De acuerdo de las leyes de gestación. Y cuando llegó el tiempo para salir de su vientre, Jesús no salió de María como, ¿cómo se dice? En una manera mágica. Sí, nosotros sabemos, el parto con dolor es causado por el pecado, ¿no? Sí. María no pecó y por eso su parto no es el mismo como el parto de todas las mujeres. Es un parto, dicen los padres de la iglesia, es un parto con gozo, es un parto porque es diferente porque María nunca pecó. Pero el niño salió de María como todos los niños que salen del vientre de sus madres y tiene una naturaleza humana auténtica. Jesús tiene una alma espiritual como nosotros, ¿sí o no? Sí. Sí. Tiene un cuerpo auténtico, un cuerpo aparente. Auténtico. Auténtico. Si tú pongas el dedo sobre el cuerpo de Jesús, es un cuerpo auténtico. Jesús tiene una voluntad humana también. Sí. Sí, tiene una voluntad humana. ¿Libre? Sí. ¿Él puede pecar? Sí. No. Él no podía pecar, Jesús. ¿Por qué? Aunque Él tiene una voluntad libre, su voluntad libre está siempre en conformidad, se dice, sintonía con la voluntad divina. Ustedes se recuerdan en Getsemaní que dijo Jesús: Padre, toma esta cáliz de mí, pero no es mi voluntad, es la tuya. La voluntad libre, humana de Jesús estaba siempre sometida a la voluntad divina, pero es una voluntad libre. Y la otra cosa es, cuando yo digo Padre Antonia pecó, yo cometí un error, un pecado. Un pecado. El sujeto está actuando en mi naturaleza humana, ¿verdad o no? Sí. En el caso de Cristo, el sujeto es divino. Cristo no puede pecar. Cristo no puede pecar. ¿Okay? Preguntas hasta ahora. Todos tienen miedos de venir aquí. Yo puedo ver muchas preguntas, pero preguntas, mano arriba. Yo voy ahí, mano arriba. Preguntas. Ok, hasta digan. Me confundí en el dolor humano, que no sabía que es pecado concebir un hijo, ¿no? Porque uno pecó para concebir un hijo, porque ella no tuvo el dolor, ¿no? Okay. Ahí es donde entró mi confusión. Nosotros sabemos del libro del Génesis que el pecado es la causa del parto con dolor. ¿Ok? ¿Verdad o no? Sí. Sí, el pecado original es la causa se dice parto en español. Sí, del parto con dolor. María no pecó, ¿okay? Y por eso su parto no es el mismo como todas las mujeres. Y ella concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo. Y por eso no hay también el concebir normal que sucede entre mujeres. Sí, el matrimonio es un sacramento y cuando el hombre y la mujer tienen una relación de amor, no es un pecado, es un sacramento, es una celebración muy importante, el sacramento de la iglesia. Pero María también no tenía un esposo de la misma manera como ustedes, ¿okay? Porque ella concibió por obra del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Entienden? ¿Entienden? Sí. Otras, gracias, es una pregunta importante. Otras preguntas, prima, antes de continuar. Ok, hasta ahora la palabra Madre de Dios implica, 1, que Jesús es verdaderamente divino. 2, que Jesús es
verdaderamente humano. Y la tercera cosa es la palabra, Madre de Dios. Es una oposición a Eva, madre de la muerte. Porque Eva, con su pecado original, introdució a nuestro mundo ¿qué? La muerte. La muerte es a causa del pecado. La madre del viviente, de los vivientes, Eva, cuando introdució el pecado, se convierte en madre de la muerte. Ella introdució la muerte en nuestro mundo. María es llamada Madre de Dios, introduce ¿qué? La vida. Madre es la verdadera madre de los vivientes. Eva, al empezar, sin el pecado, fue llamada, porque la palabra Eva no es una palabra como Cintia o Claudia. La palabra Eva significa madre de los vivientes. Es una palabra hebrea que tiene un sentido, madre de los vivientes. Y Eva was supposed to be, Eva fue creada para ser la madre de los vivientes, pero ella introdujo el pecado. Ahora necesitamos una nueva madre de los vivientes, es la madre de Dios. Dios es la vida. Preguntas. Última cosa. Cuando, sí, díganme. Espera, ven aquí por favor, ¿ok? Yo vengo aquí. Sígueme con el vídeo. Se dice que María siguió siendo virgen después del parto, ¿es verdad? Sí. La pregunta es, ¿María siguió quedarse virgen después del parto? Sí. María tenía una voluntad libre, ¿sí o no? Sí. Pero nunca olvidar, esas es las enseñanzas del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Okay? No olvidar que en María hay un paradoxo. ¿Cómo dice paradoxo? Paradoja. Una paradoja. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo Dios dio a María la gracia a ser inmaculada concepción y no pecar. Y al mismo tiempo Dios dio a María una voluntad libre. Hay siempre este balance, se dice, entre la gracia de Dios y la voluntad libre de María. Parece que Dios está haciendo todo y María nada, o María haciendo todo y Dios nada. No, siempre hay un balance entre los dos. Eso se llama paradoja. Para responder a tu pregunta, después del parto de Jesús, María, que tenía una voluntad libre, ella decidió de quedarse virgen. ¿Por qué? Porque la virginidad no es un concepto negativo, no tener sexo. No, es una dedicación total a Dios. Y nosotros humanos fuimos creados como un cuerpo y un alma. Y la unión de nuestro cuerpo con nuestra con nuestra alma espiritual, esta unión hace la persona humana un ser muy especial. Y por eso la dedicación total de María, como la dedicación de nuestra, es también una dedicación total, cuerpo y alma a Dios. Y por eso los padres de la iglesia siempre dijeron, María concibió a Jesús en su mente antes de concebirlo en su vientre. Es una teología muy profunda, porque la totalidad de la persona humana como una unión de cuerpo y de alma espiritual tiene que ser dedicada a Dios. Esta es la dedicación de María.
Y aquellos que creen que Jesús tiene hermanos y hermanas no conocen la Biblia. Jesús no tiene hermanos y hermanas físicos, porque en Marcos capítulo 6, donde dicen los hermanos de Jesús, nosotros sabemos al final, capítulo 15 y 16 de Marcos, que conocemos quién es María, la madre de estos 4 hermanos. En la cultura de la Tierra Santa, la palabra hermano, por ejemplo, Abraham llamó a Lot su hermano, él fue su sobrino. Jesús llamó a los discípulos 12 hermanos, ellos no fueron sus hermanos físicos. Esta es una cosa que muy clara para aquellos que conocen la Biblia en el contexto de la Tierra Santa. Virginidad de María es un ejemplo de dedicación total. Y la iglesia, al final del tiempo, cuando nosotros estaremos unidos a Dios una vez por todo, esta dedicación va a ser en la gloria, va a compartir la gloria de Dios. Otras preguntas, por favor. Yo puedo ir a ustedes si tienen preguntas. ¿Qué es lo que... Espero, por favor, sígueme aquí. ¿Qué es lo que... ¿Qué confusión hubo pues para que nuestros hermanos de otras iglesias odien, no puedo decir, no quiero decir odio porque no me gusta, pero nos ataquen tanto por querer tanto a María? Porque los hermanos separados ataquen a nuestra fe, a los católicos. Ante todo, invito a todos ustedes hoy de amar a toda la gente. Aquí, adentro, aquí, tiene que ser siempre limpio y lleno de amor. Si nosotros no amamos a los hermanos separados, no estamos haciendo nuestra misión. Hermanos y hermanas, Cristo sabe lo que está haciendo. Siempre. Nuestra fe en María, en los santos, no es una fe ciega. Nosotros en la Iglesia Católica somos la única iglesia en el mundo que está presente desde el tiempo de Jesucristo, 2000 años. Es la única iglesia donde las enseñanzas de Jesús nunca cambiaron. Empezando en la Biblia, Jesús escuchó a su madre en la boda de Caná. Jesús no cambia su manera y su acción. Jesús no nos dice hoy, no dice a los apóstoles, amen a tus enemigos, ¿verdad? ¿Jesús quiere decir eso solamente a los 12 apóstoles o a todos después? A todos. No va a decir a los apóstoles, amen a tus enemigos, pero Él dice a César, mata a todos tus enemigos. No, Jesús no cambia su manera y su acción. Él escuchó a María en Caná. Él va a continuar la misma acción en el cielo, porque el sujeto de las acciones de Jesús es un sujeto divino. Él no cambia su manera, no cambia sus ideas, no cambia sus acciones. Desde hoy todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Tiene una razón esto. La razón es que la naturaleza humana, que fue el instrumento de nuestra salvación, un solo Redentor, un solo Jesucristo, un solo bautismo, una sola fe. Esta naturaleza humana fue dada a Jesús de María. La naturaleza humana de Jesús en el vientre de María fue nutrida. ¿Nutrida se dice? Nutrida del cuerpo de María. Los hermanos separados no entienden la encarnación. Su fe es parecida a la fe de los judíos. No hay mucha diferencia entre la fe judía. Tenemos respeto a todos los judíos y los hermanos separados, pero su teología, los dos teologías son muy parecidas. ¿Saben por qué?
¿Por qué nuestros hermanos judíos no creen que Dios fue encarnado? Nuestros hermanos separados creen que Dios fue encarnado, ¿verdad? Sí, creo. Sí y no. Sí y no al mismo tiempo. Lo creen, pero no siguen. Porque Dios se hizo hombre. Dios, la palabra, se hizo carne en el Evangelio. Jesús baja, los hermanos separados lo empujan a salir de nuevo antes de la encarnación, con todo respeto de nuevo. Pero hay un problema esencial en su manera de pensar a la encarnación. El cuerpo de Cristo, su naturaleza humana fue tomada de María, punto final. Su presencia es esencial. Otra cosa, cuando Jesús fue en la cruz, ¿qué dijo a José? A José, sí, no a José, a Juan. Juan, Ahí a tu madre, tu madre. María, tu hijo. ¿cuál es el significado? Porque la Iglesia Católica por 2000 años cree que en este momento Jesús dio a Juan, que estaba representando la iglesia a nosotros, él dio a Juan María como Madre. ¿Por qué Jesús? ¿Qué piensan ustedes que Jesús está haciendo? Diciendo a Juan, toma María como tu madre. ¿Es solamente Juan su madre y después? Es una palabra, la palabra de Jesús es eterna, es la Biblia. Él quiere que todos nosotros seamos los hijos e hijas de María. Y por eso, por 2000 años, tenemos esta teología, esta espiritualidad. Nosotros no adoramos a María como una idolatría, no. Hay dos palabras en griego, y este mensaje para todos mis hermanos y hermanas separados. Hay dos palabras en griego de la adoración. Una palabra es latría. La palabra en griego latría es una relación entre un ser creado, yo, y un ser increado, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La palabra latría nosotros la usamos siempre en referimiento a nuestra relación con Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero a una otra palabra que es venerar, timé en griego. Nosotros en nuestra relación con María y los santos usamos la palabra timé. Es venerar, honrar, mirar con respeto, exactamente como los ojos de Cristo. Y un otro mensaje. Cuando Jesús en la boda de Caná llama a María, mujer, mi tiempo no es llegado. Él llamó a ella ¿qué? Mujer. Nuestros hermanos separados creen que la palabra mujer, que Cristo está desrespetando a su madre. Aquellos que creen eso no conocen nada de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan es el Evangelio de la nueva creación. ¿Cómo se llama? Adán, el primer hombre. Eva, la primera mujer. ¿Cómo se llama Jesús en el Evangelio de Juan? El Evangelio de la nueva creación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo llamó Pilato? Hombre. Cuando Jesús salió antes de la crucificación, ¿qué él dijo Pilato a todos los judíos? Ecce homo, hombre. ¿Por qué lo llamó hombre? Porque es el nuevo hombre de la nueva creación. Y por eso Jesús en la boda de Caná llamó a María mujer. Es la nueva Eva. Por favor, es la nueva Eva, la nueva creación. No es una palabra de disrespeto. Mas ¿cómo es posible, en toda manera, cómo es posible que el autor de los 10 mandamientos que dijo, hombre, ¿qué dice? Honra a su padre y a su madre. A tu madre y tu madre. ¿Cómo es posible que el autor de los 10 mandamientos, que nos dio el mandamiento de honrar a nuestra madre y padre,
qué es posible que él disrespecte a su madre? ¿Cómo es posible? Una contradicción. Hermanos y hermanas, nosotros hoy necesitamos mirar a María exactamente como Dios miró a María. ¿Verdad o no? Sí. Si una persona busca con sinceridad de mirar a María exactamente como Jesús miró a su madre, no es posible no llamarla bienaventurada. Tú estás actuando contra la palabra de Dios si tú no honras a María. Otras preguntas, muchísimas. Tú ves, esas preguntas son importantes para entender la fe. Sígueme, por favor. Ok, diga. Hay una parte en la Biblia, si no mal me equivoco, parece que es en Apocalipsis, donde dice que la mujer fue ascendida al cielo. Bueno, no detallado que ascendida, sino que fue puesta en un lugar especial. Sí. En el libro de la Revelación, y yo vi a una mujer que, ¿quién se recuerda? Una mujer que tiene vestida del sol, y él es una imagen de la Virgen María, y muchos teólogos dicen también una imagen de la iglesia, en el futuro de la ascensión. Después la iglesia al final del tiempo, todos nosotros, después que no hay más historia humana, todos los cuerpos van a resucitar de los muertos, cuerpos espirituales nuevos, y tu cuerpo va a unirse de nuevo a tu alma. Si tu alma está con Dios, tu cuerpo resucitado va a unirse a tu alma para ser con Dios para siempre. Si tu cuerpo no está con Dios, si tu alma no está con Dios, tu cuerpo va a resucitar, pero a la condenación. Por eso, the goal, la meta, el fin más importante de la iglesia es que todos nosotros seamos unidos, cuerpo y alma, al final del tiempo, a Dios. ¿Verdad o no? Sí. Eso ya sucedió en María. Ya cumplido en María. Porque Jesús y María son los dos seres que tienen ya el cuerpo resucitado, glorioso en el cielo. Y vemos eso en el libro de la Revelación. Y con todo respeto, no sé cómo interpretar, cómo los hermanos, cómo interpretar eso. Hoy invito a todos aquellos de volver a casa. Cristo estableció una iglesia sobre Pedro y dio las llaves del reino a Pedro. No a otras personas que están inventando su propia religión. Por favor, casa, vuelven a casa. Otras preguntas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios le bendiga a todos. Gracias. Amén.